Hola, somos Argentina. Y si hay algo que nos define, es la diversidad. En nuestros casi 3 millones de kilómetros cuadrados, es posible encontrar todos los climas e increíbles paisajes. Algunos declarados por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A la diversidad de la naturaleza, sumamos la de nuestra gente. Entre 1880 y 1950, recibimos 5 millones de inmigrantes de casi toda Europa y buena parte de Asia. Todos ellos nos enseñaron el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo, pero también sus modos de disfrutar la vida y celebrarla. Así que no importa de dónde seas, seguro tenés a alguien cercano en la Argentina. Somos un país sin conflictos bélicos, raciales, religiosos o fronterizos. Y aprendimos a convivir en paz como una sola nación. En Argentina hay también un poquito de Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Si discutimos con Uruguay y con Brasil, es solo por fútbol. En nuestro suelo producimos alimentos para 400 millones de personas. Pero también exportamos software, reactores nucleares, helicópteros, biotecnología y videojuegos. Como todos los jóvenes cometimos algunos errores, pero hemos aprendido mucho. Tenemos 2 premios Nobel de la Paz y un peregrino de la Concordia. Tenemos algunos campeones. Pero hay una sola pasión que nos vuelve locos. Tenemos 4 unicornios tecnológicos, 3 premios Nobel en ciencia, 2 premios Oscar y un extraterrestre. Tanta diversidad nos hace creativos, inquietos y emprendedores, y nos gusta compartir esos logros con el mundo. Somos amistosos, sociables y extrovertidos, y en nuestro asado siempre hay lugar para un invitado más. Somos Argentina, somos la diversidad. Fuimos, somos y seguiremos siendo una nación abierta al mundo. Argentina, Buenos Aires 2023. Sean todos bienvenidos. Hola, soy Cristina González Castro y hoy os voy a hablar de los beneficios psicosociales de la marcha nórdica a lo largo del proceso oncológico. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Gustavo de verdad la invitación. Para mí es un placer poder compartir con todos y con todas en estos segundos encuentros iberoamericanos virtuales de marcha nórdica. Este año no ha podido ser de manera síncrona, tiene que ser una grabación, pero bueno, lo importante es participar. Y también agradeceros a quienes estáis viendo el vídeo pues el interés que estáis mostrando. Bueno, me presento para quienes no me conozcáis. Como digo, me llamo Cristina González Castro, soy experta en ejercicio y cáncer y en marcha nórdica. Tengo carreras universitarias en ciencias del deporte, la salud y el ejercicio, otra en radioterapia y oncología y un posgrado en psicología positiva aplicada. También soy instructora de marcha nórdica desde el año 2006 y me he centrado siempre mucho en el ámbito de la salud, ¿vale? En concreto en oncología, pero bueno, más en el ámbito de la salud y de la biomecánica, de conseguir una técnica efectiva, segura y que convierta la marcha nórdica en una herramienta que podamos utilizar a largo plazo para mejorar nuestros niveles de actividad física y nuestra calidad de vida.
Hoy sí que me voy a centrar en los aspectos psicosociales, pero voy a empezar mencionando un poco los fisiológicos también, ¿vale? En cuanto a lo que afecta al cuerpo. ¿Por qué voy a hacer esto? Pues porque somos todo. Somos cuerpo, somos mente, somos también lo que pensamos, lo que sentimos, somos interactuación con la sociedad en la que vivimos y todo está interrelacionado, no son compartimentos estancos. El cómo estemos físicamente también influencia mucho nuestro aspecto psicosocial. Entonces, bueno, voy a empezar refiriéndome a un artículo que se publicó en el año 2013 en la revista Punts, Medicina del Deporte, en el que clasifiqué las potenciales ventajas de la marcha nórdica en fisiológicas, psicosociales y de implementación. Eran potenciales, porque en aquella época no había muchos estudios y yo me había basado en lo que había, que era muy poco. En marcha nórdica y cáncer, 2 o 3, no había apenas. Pero claro, han pasado 10 años y yo en este tiempo lo que he hecho en mi trabajo es intentar ahondar un poco en esa clasificación inicial que había hecho para ir ampliando conocimientos en función de lo que salían los estudios. Entonces, bueno, voy a mencionar así por el aire las ventajas fisiológicas. Si recordáis, nos referíamos a, por ejemplo, las mejoras en parámetros cardiorrespiratorios, la frecuencia cardíaca en reposo, la presión arterial, el consumo máximo de oxígeno, el gasto calórico también aumenta, mejoran, por ejemplo, el perfil lipídico, cosas como el colesterol, triglicéridos, el rango de movimiento de las articulaciones, que esto era interesante, por ejemplo, también en cáncer de mama, porque el hombro se ve bastante afectado y la marcha nórdica puede mejorar mucho la movilidad del hombro. Evidentemente, a velocidades bajas o medias es un deporte, una actividad de bajo impacto, que eso es muy beneficioso a la hora de quitar un poquito estrés en las articulaciones. Postura, y esto se ha visto en distintos grupos de población, por ejemplo, en adultos mayores, en trabajadores de oficina, en personas con cáncer de mama también, en concreto, ¿vale? Algo parecido con el dolor, con niveles de dolor, por ejemplo, cervical y lumbar, y también articular. Hay un estudio en concreto en dolor articular, en atralgia, en mujeres con tratamiento hormonal, el cáncer de mama, con inhibidores de aromatasa, pero también se han hecho estudios, por ejemplo, en población de personas que trabajan en oficina, y eso, las intervenciones de marcha nórdica producían mejoras en niveles de dolor. Otro aspecto muy interesante que hablábamos era la circulación, ¿verdad? La marcha nórdica es beneficioso para activar la circulación tanto linfática como sanguínea, las dos. Esto era interesante para las personas que estaban en riesgo de o que ya padecían linfedema, pero estaba la puntualización de que la razón por la que es beneficioso es porque en marcha nórdica vamos abriendo y cerrando las manos, con lo cual, si no vamos realizando bien la técnica, no vamos a tener esa ventaja. Entonces, bueno, así por el aire seguramente me olvido alguna, pero muchas ventajas a nivel fisiológico que tenemos que recalcar que van a ser efectivas si practicamos de forma regular, con una técnica efectiva y segura adaptada a nuestras capacidades. Bien, el tema de las ventajas psicosociales ya era en un campo de interés antes de la era COVID, pero ahora lo es mucho más, porque sabemos que esta crisis nos está afectando a nivel psicosocial de manera significativa. Hay un estudio interesante que salió publicado el año pasado, en el 2020, en el que lo que hicieron fue, es un estudio que se hizo en todo el mundo, en distintas partes del mundo y en concreto en pacientes oncológicas con cáncer de mama. Lo que hicieron fue ver un poco qué información demandaba este grupo de población, ¿no? Qué información era la más demandada. ¿Qué encontraron? En primer lugar, tratamientos y la enfermedad, pronóstico, por ejemplo. ¿Cómo es el pronóstico de mi enfermedad? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tratamientos hay para poder aplicar? ¿Qué efectos secundarios voy a poder esperar de los tratamientos? ¿Vale? En segundo lugar, hablaban de que hay una fuerte necesidad informativa también acerca de saber cómo el proceso que están atravesando, el proceso oncológico que están atravesando, va a afectar su día a día, su vida cotidiana.
Y aquí entran en juego cosas como cómo mejorar estilos de vida o cómo implicarse más en su autocuidado. En mejorar estilos de vida y el autocuidado, efectivamente, también está el ejercicio físico. Aunque es un estudio que se realizó únicamente en mujeres con cáncer de mama, en todo el mundo, como digo, yo creo que son cuestiones que fácilmente podrían extrapolarse a pacientes de cáncer de cualquier localización, ¿verdad? Incluso a pacientes en general de cualquier patología. Lo que es interesante constatar es que hay interés. Y el interés es el motor de la motivación, que es lo que nos mueve en la vida, es lo que va a hacer que queramos hacer cosas y que las hagamos. Entonces, en este sentido, el que ya haya interés muestra que están muy receptivas estas personas a que se les dé información, a que se les informe. Entonces, ese es el primer escalón. Habría que informar bien a estas personas de los beneficios en este caso de la marcha nórdica, los beneficios que les pueden proporcionar a lo largo del proceso oncológico, pero también tenemos que saber llegar a las personas para motivarlas. Hay que recordar que en prescripción de ejercicio el gran caballo de batalla es la adherencia. Adherencia quiere decir que alguien sea constante con la actividad, que lo haga de forma regular, no una vez de vez en cuando, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el hecho de que muestren interés denota que está la semilla para la motivación ahí puesta. Lo único que tenemos que hacer es regarla un poco. Y en este sentido me parece también interesante hablar de las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones de actividad física que fueron actualizadas el año pasado, en el 2020, donde se hizo un cambio de paradigma. Las recomendaciones son las mismas, los típicos 150 minutos como mínimo de ejercicio aeróbico a intensidad moderada a la semana, pero hay un matiz que es muy importante y es que ahora la frase de fondo, digamos, es cada movimiento cuenta. Y es que es así, cada movimiento cuenta. Me explico. Antes se decía, tienen que ser 150 minutos, se recomendaban 30 minutos 5 días a la semana y divididos en bloques de 10. Pero a mí me ha pasado en una charla con pacientes, por ejemplo, que una señora me decía, es que yo no aguanto 10 minutos seguidos. Entonces dijo, para eso ya no hago nada, porque como no alcanzo, no sé si entendéis un poco por dónde va lo de la motivación. Entonces, el énfasis ahora está puesto en que cada movimiento cuenta, que un poco es algo, pero menos es nada. Entonces, por supuesto que hay que intentar llegar a los mínimos y superarlos, pero hay que darle valor a todo lo que podamos ir haciendo por el camino. Bien, en este sentido, la marcha nórdica tiene un potencial enorme para constituirse como una disciplina que puede ser muy, muy útil a la hora de activar, de proporcionar una herramienta útil a estas personas para que se sientan más activas, para que aumenten los niveles de actividad física y a la postre tengan una mejor calidad de vida. ¿Por qué digo que la marcha nórdica en concreto es muy útil? Porque tiene características que permiten superar muchas de las barreras al ejercicio en pacientes oncológicos. También a personas que no son pacientes, pero bueno, de pacientes oncológicos. ¿Qué son barreras? Barreras al ejercicio es cualquier cosa que impida que nos ejercitemos. Y bueno, aquí cada uno es un mundo y puede haber muchas, ¿no? Pero yo me voy a centrar en las más comunes, en las más preponderantes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en pacientes oncológicos, sin duda, la más grande de todas es la fatiga relativa al cáncer. De esto ya hablé un poco el año pasado, pero insisto y insistiré siempre porque es algo que se tiene que conocer y no se conoce muy bien. La fatiga relativa al cáncer no es como una fatiga normal que podamos tener personas que no estamos atravesando un proceso oncológico. La fatiga relativa al cáncer, que los médicos a veces se refieren a ella como astenia, es muy inhabilitante, pero lo que es importante es saber que no remite con descanso. No por descansar más se va a ir. En una fatiga normal y corriente, tú te sientes fatigado, fatigada, descansas y estás mejor. Aquí no. Entonces, es muy importante conocer esto porque si yo sé que la fatiga no se va a ir con descanso, no voy a intentar descansar hasta que se me pase, porque si lo hago, lo que va a pasar es que cada vez estaré peor y cada vez podré hacer menos, porque como no se pasa la fatiga, al final esto perdura en el tiempo, se alarga esta situación de inactividad, de sedentarismo y a lo mejor no vamos a ir. Entonces, aunque a priori suena un poco contradictorio pensar que la fatiga puede mejorar con la actividad física, es así. Hay muchos estudios ya, metaanálisis, o sea, estudios de muchos estudios con análisis estadísticos
que muestran esto. Entonces, indispensable tener claro tanto el paciente como el entorno también, que a veces somos el entorno que no hagas nada, tú descansa. La fatiga relativa al cáncer no remite con descanso, es más, mejora con actividad. Sentidiño, ¿eh? Actividades dentro de tus posibilidades, no ponerte a hacer ejercicio como una loca, ¿vale? Pero bueno, yo creo que se entiende. Entonces, ¿por qué la marcha nórdica es una actividad que puede superar esta barrera de manera más o menos fácil? Porque el esfuerzo percibido, la sensación de cansancio en marcha nórdica es muy bajo. Si caminamos a la misma velocidad, sin bastones, normalmente por la calle, y con bastones haciendo marcha nórdica, nos vamos a sentir más fatigados sin los bastones. Es un poco contradictorio también porque con los bastones estamos ejercitándonos más. Entonces dirías, pero si nos ejercitamos más, nos cansaremos más. No, pero hay una razón, y es que estamos dividiendo el esfuerzo entre la parte superior y la inferior del cuerpo. Porque sabéis que con marcha nórdica estamos ayudándonos de los bastones en el impulso hacia adelante, ¿vale? Entonces, tenemos un grupo de población bastante reticente a ejercitarse porque está fatigado, porque no le apetece, porque está cansado, y tenemos una actividad que sabemos que es muy completa y que la sensación de cansancio es baja. A priori es el match perfecto, ¿vale? Otra de las barreras al ejercicio en oncología es que la persona no sea ya una persona activa antes de iniciar el proceso oncológico. Esto hay estudios que muestran que las personas que ya son activas antes tienen más facilidad para ejercitarse una vez diagnosticados. En este sentido, claro, o sea, imaginaos, poneros en situación, una persona que no es activa, no hace ejercicio y pensará, ¿a dónde voy yo ahora a hacer ejercicio si no sé ni por dónde empezar, no sé qué hacer, no voy a saber? Esto es algo también que mucha gente piensa. Bien, caminar es la actividad favorita de la mayoría de los pacientes oncológicos y de todas las patologías. Caminar. Y caminar es el patrón base de la marcha nórdica. ¿Qué quiere decir esto? Que la marcha nórdica es de muy fácil aprendizaje. Es caminar, pero con un poco más. El poco más es adaptar los bastones a nuestra forma natural de caminar, pero no es aprender algo totalmente nuevo. Siempre pongo el ejemplo de la natación, por ejemplo, que está muy bien y es un ejercicio muy completo, pero claro, si no sabemos nadar, tenemos que aprender a nadar de cero, porque no vamos nadando por la calle, pero sí vamos caminando por la calle. Ya tenemos el patrón base de la marcha nórdica. La marcha nórdica no es una actividad de mayor complejidad motora, esto hay estudios que lo muestran. Sí hay una mayor intensidad en la activación muscular en la fase del empuje a través del bastón, pero no es una actividad de mayor complejidad motora, no es más complicado para nosotros a la hora de caminar, porque el patrón base es el de la caminata normal, cuando caminamos por la calle. Yo muchas veces cuando doy clase y la gente está así un poco, que a mí esto no sé, les digo, pero si habéis venido caminando, si ya sabéis prácticamente todo, solo hay que afinar un poco con los bastones y ya está. De hecho, hay dos cosas que son distintas en marcha nórdica y en nuestra caminata normal. Una es que en marcha nórdica vamos abriendo y cerrando las manos, que eso normalmente no vamos haciéndolo por la calle. Y la otra, que al bracear hacia atrás vamos empujando a través de una resistencia, vamos empujando a través de la correa del bastón, ¿vale? Cuando vamos por la calle, el brazo va hacia adelante y hacia atrás sin resistencia alguna. Pero son las dos únicas diferencias. Por lo demás, el patrón motor es el mismo. O sea que es una actividad de fácil aprendizaje. Bien. Tenemos que el esfuerzo percibido es bajo, tenemos que es una actividad de fácil aprendizaje. Estas conducen también hacia la buena adherencia, o sea, a que la gente les practique, porque estoy cansado, no me apetece y nunca he hecho nada y no sé qué hacer. Vale, tengo aquí una actividad que es muy fácil porque es un poco más que caminar y además te sientes poco cansado. Perfecto. Pero hay un par de cosas más que son importantes para favorecer la adherencia y que están presentes en la marcha nórdica. Por un lado, su marcado carácter social. Es una disciplina que por su naturaleza se presta muy bien a socializar. Ojo que el que quiera ir a su bola en plan solitario puede perfectamente, que no pasa nada. Pero sí es cierto que es una actividad que se presta muy bien a esta socialización. De hecho, ahora no se dice tanto, pero hace años sí se decía mucho que en lugar de Nordic Walking le podríamos llamar Nordic Talking, porque puedes ir charlando tranquilamente
ejercitándote a unas intensidades a las que sin los bastones pues seguramente no podrías tener una conversación muy fluida porque te faltaría el aire, ¿vale? Entonces, en este sentido, el carácter social es un elemento importante, en especial en pacientes oncológicos. En este sentido, también hay un estudio muy interesante publicado en Reino Unido el año pasado, en el que se compararon precisamente intervenciones de senderismo con intervenciones de marcha nórdica y estaban viendo los beneficios emocionales de estas dos intervenciones. 220 practicantes de marcha nórdica, 288 de senderismo. ¿Y qué observaron? Que las dos actividades son beneficiosas, ¿vale? Pero el beneficio viene por distintas vías. En los senderistas se le daba mucha importancia, por ejemplo, al paisaje, al entorno, a la sensación de relajación, al compañerismo también. En marcha nórdica hay cosas comunes, por ejemplo, el factor social, el compañerismo, eso también lo valoraban mucho, pero ya el paisaje, el entorno era secundario. Primaba más, por ejemplo, el apoyo del instructor y también el objetivo de ejercitarse físicamente. Digamos que los senderistas, como que lo hacen más por el placer de hacer senderismo y de estar en compañía de otros en sitios bonitos, pero en la marcha nórdica estaba el factor de esto es un ejercicio físico, lo hago para mejorar mi condición física, ¿vale? Entonces, en la marcha nórdica, el apoyo del instructor, muy importante, en cuanto a fijar también objetivos, y también había medidas de autoestima que mejoraban a medida que veían que ellos podían mejorar su técnica, ¿vale? Entonces está un poco más el matiz del desafío, digamos, del desafío personal y de la superación en las intervenciones de marcha nórdica. Esto era en población general, no eran pacientes de cáncer en concreto. Sin embargo, este apoyo del instructor tiene un paralelismo en la literatura científica que hay en cuanto a la valoración que hacen pacientes oncológicos acerca de la persona que les dirige la sesión de ejercicio, porque es muy alta la valoración que le dan. ¿Y por qué? Pues porque esta persona tiene que dirigir la sesión individualizándola a los objetivos de cada uno y sobre todo por lo que hablaba antes de la motivación también. Quiero decir, tienen que ir poniendo retos y metas realistas y asumibles por parte de estas personas para que puedan ir mejorando, porque si tú le pones a alguien un reto que es imposible, en cuanto se dé cuenta de que es imposible, la motivación se va por la ventana. Entonces, este apoyo del instructor que valoran tanto en las intervenciones de marcha nórdica en población general tiene una similitud, un reflejo en la literatura científica que habla de la importancia que le dan pacientes oncológicos a la figura de la persona que les dirija la sesión, ¿vale? Evidentemente, para trabajar con personas con esta condición, con cáncer, pues hay que estar especializado y si no, hay que por lo menos estar en comunicación con el equipo médico, fisioterapeutas, etc., ¿vale? También es muy interesante constatar que tanto en la intervención de senderismo como en la de la marcha nórdica se valora mucho el aspecto social, la camaradería, el apoyo del grupo. Claro, esto en oncología es muy muy importante porque se suelen establecer unos lazos invisibles que cobran mucha fuerza. Es algo que en la literatura científica también, así como le dan mucho valor al apoyo de la persona que les dirige la sesión, también le dan un valor especial al apoyo del grupo. Esto contribuye a la motivación. También el tiempo. El tiempo es otra de las grandes barreras que hay. De hecho, en población no paciente, porque a ver, en pacientes oncológicos la barrera más grande es la fatiga relativa al cáncer, pero cuando no media una enfermedad, la barrera más grande que suele haber es el tiempo medido por el reloj. No, es que no tengo tiempo, eso suele ser una barrera. ¿Por qué voy a mencionar también aquí la marcha nórdica como una potencial actividad que puede superar esta barrera? Porque sobre todo comparado, por ejemplo, ahí con el senderismo y también con otras actividades como la natación de la que hablaba antes, porque tú puedes, al salir de la puerta de tu casa, en cuanto sales, empezar a hacer marcha nórdica. Entonces, claro,
yo no necesito desplazarme a un sitio para hacer senderismo, o sea, sí necesito desplazarme a un sitio generalmente para hacer senderismo. Para nadar, por ejemplo, tengo que ir hasta la piscina, me tengo que desvestir, tengo que hacer el ejercicio que sea, después me tengo que duchar, después me tengo que secar el pelo. Entonces, todo este tiempo, el tiempo de reloj medido, se reduce mucho si utilizamos la marcha nórdica como una de nuestras actividades. A ver, ojo, que yo siempre digo que la marcha nórdica no es la panacea y lo ideal es que hagamos multiactividad, ¿vale? Pero sí es cierto que si yo sé que tengo poco tiempo en mi vida, pues es una de las intervenciones que puedo implementar. Otra cosa que vale la pena mencionar también es que la literatura científica habla de los beneficios de ejercitarse al aire libre y en concreto en espacios naturales. En muchas ciudades hay zonas verdes. Bueno, en literatura se habla de las zonas verdes y de las azules, green space y blue space. Yo creo que las verdes más o menos todos hemos oído hablar de baños de bosque y de los beneficios de estar en el monte y en los prados y esas cosas, o en los parques, incluso en los parques urbanos. Pero también hay literatura científica de hace ya como 10 años más o menos que habla de los espacios azules. ¿Qué es un espacio azul? Hablamos del agua, ¿vale? De ejercitarse, incluso simplemente estar cerca del mar, en la orilla o que lo veas, el mar, ríos, lagos, incluso cascadas, porque la literatura científica habla de los beneficios de ejercitarse en el espacio natural, pero también habla de los beneficios de estar en el espacio natural. Y aquí incluyen cosas como los sonidos de la naturaleza, ¿vale? Los beneficios que tienen en las emociones positivas. Y hablan, por ejemplo, de mejorar la satisfacción que tenemos de la vida, la felicidad, la autoestima, y mitiga también emociones negativas como la depresión, la ansiedad, el estrés, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también la marcha nórdica cobra una especial relevancia porque la marcha nórdica se suele practicar al aire libre y muy frecuentemente en espacios naturales. Claro, con la pandemia del COVID se han publicado más artículos en esta línea de evaluar a ver qué pasa con tener espacios naturales cerca. Hay uno en concreto que se publicó, fue una encuesta que se hizo a 3.000 personas en Tokio, en Japón, y valoraban los beneficios de tener un área natural cerca de tu casa, ¿no? Yo creo que todos nos podemos sentir identificados, especialmente durante la época del confinamiento duro, cuando estábamos encerrados en casa, porque fijaos que el estudio habla incluso de los beneficios de poder ver desde la ventana un espacio natural. Lo que pasa es que va un poco más allá también y habla de ejercitarse fuera, ¿no? Que analizaron niveles de depresión y ansiedad, niveles de satisfacción con la vida, de autoestima y de soledad. Todos estos niveles mejoraban o eran mejores en las personas que tenían cerca de su casa un espacio natural en el que poder ejercitarse. Entonces, bueno, yo creo que todos entendemos que esto, yo creo que hemos experimentado que efectivamente es beneficioso. También es un factor importante de cara a la motivación. Si yo sé que voy a poder salir y ejercitarme en un parque, pues a lo mejor lo hago más alegremente que si lo que tengo al lado es un parking y un centro comercial, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta también que este estudio estaba relacionando los beneficios de espacios naturales con la salud mental. Y hay que tener en cuenta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que en 2030, que eso está a la vuelta de la esquina, 2030, las enfermedades mentales van a ser la principal causa de muerte y de morbilidad en el mundo. Esto es una predicción que hicieron en el 2012, mucho antes del COVID. Yo me temo que seguramente los números exactos o las aproximaciones que han hecho se habrán quedado cortas, porque desde luego la pandemia no ha hecho sino empeorar el estado general psicosocial de todos nosotros. Entonces, bueno, yo creo que es algo muy preocupante y fijaros que en este estudio se ve que hay una relación positiva entre espacio natural y salud mental. Entonces, aquí tenemos una herramienta muy importante. La marcha nórdica pues encaja perfectamente ahí. Estos estudios que he mencionado se realizaron en población general, pero hay uno que salió hace relativamente poco que evaluó precisamente los beneficios de ejercitarse al aire libre en población atravesando un proceso oncológico, ¿vale? Se hizo sobre
114 personas en Canadá. La mitad más o menos eran pacientes con cáncer de mama, pero había otras localizaciones, casi todas eran mujeres. La mayoría también habían superado ya el tratamiento, pero alrededor de un 30% todavía estaban en tratamiento, o sea que había un poquito de todo. ¿Y qué vieron? ¿Qué analizaron? ¿Qué evaluaron? Barreras, preferencias e incentivos a ejercitarse al aire libre. Entre las preferencias queda claro que caminar es la actividad física favorita de este grupo de población. Y además vieron que quienes caminaban al aire, o sea, en espacios no cerrados y en espacios naturales y al aire libre, mejoraban la motivación, el disfrute y la autoestima. En cuanto a barreras, también se menciona el tiempo, pero no solo el tiempo medido por el reloj, sino el atmosférico. Y aquí, bueno, yo también creo que hay una labor que hacer de educación, siempre teniendo en cuenta la seguridad y las características y condición física de cada uno, pero en cuanto a material, y no hablo solamente de los bastones, sino de calzado, pero sobre todo también indumentaria, ¿no? Para, bueno, cuando sales a ejercitarte con unas condiciones atmosféricas que no son del todo agradables o que son un poquitín adversas, bueno, no todo el mundo sabe la teoría de las capas y estas cosas, que yo creo que aquí también tenemos una labor importante que hacer, porque si una persona va a dejar de ejercitarse porque hace frío y no sabe qué ponerse, por ejemplo, o pues estamos perdiendo una oportunidad, ¿vale? Entonces, bueno, dentro del capítulo de educación. Entonces, preferencias, caminar era la actividad física favorita. En barreras, el tiempo atmosférico y el tiempo de medio de reloj también eran cosas importantes junto con la fatiga. Y en cuanto a incentivos, también corrobora la literatura que he explicado antes, la literatura científica, porque habla del apoyo grupal, de la importancia del apoyo grupal. También un par de cositas interesantes es que el ejercitarse al aire libre puede mitigar en muchas personas el temor a estar en riesgo de contagio de alguna otra patología, como puede ser el COVID o alguna otra, ¿vale? Entonces, bueno, es un factor a tener en cuenta. Y también que el hecho de ejercitarse al aire libre y no en las instalaciones, por ejemplo, de un hospital o de un gimnasio, también puede dar cierta normalidad a tu vida, a tu rutina. A ver, esto depende por supuesto del momento del proceso oncológico en el que se encuentre. Si estamos en los inicios, pues a lo mejor lo que precisamente quieren es más apoyo y un ambiente más recogido, digamos. Recogido en el sentido emocional, estoy hablando, ¿eh? Pero ya cuando estamos en las fases más avanzadas del proceso oncológico, en el sentido de que estamos ya o en etapa de rehabilitación o ya hemos superado el cáncer y lo que queremos es mantener niveles de actividad física, también es un punto importante para muchas personas el darle cierta normalidad a su vida, no vincularlo todo con el cáncer, el poder, bueno, utilizar el ejercicio físico y aumentar niveles de actividad física un poco para normalizar. Y bueno, si resumimos así un poquito todo, el ejercitarse al aire libre y en espacios naturales en concreto aumenta las emociones positivas, mitiga las negativas. Entonces, estamos viendo que ejercitarse al aire libre y en concreto en espacios naturales mejora todo este aspecto psicosocial. Si a eso también unimos la facilidad de aprendizaje y el bajo esfuerzo percibido, también estamos contribuyendo a una mayor adherencia a la actividad y al bienestar en general. Y después podríamos unir con lo que dije al principio de todo de los beneficios físicos. Entonces tenemos una actividad que nos da un aspecto bastante completo para poder ayudarnos a mejorar nuestros niveles de actividad física y a establecer estilos de vida saludable más allá del cáncer, un poco para normalizar lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Para normalizar ya un poco estilos de vida saludable más allá del cáncer. No sé si me dejo algo en el tintero, es posible, pero bueno, que quería dar una visión así un poco general de no solamente de los aspectos fisiológicos, que yo creo que todos los tenemos bastante claros en Marcha Nórdica, pero también de este otro lado un poco más emocional, ¿no? Del estado psicosocial, que además en la época actual que nos ha tocado vivir de la pandemia del COVID me parece importante, porque bueno, nos ha tocado, pero yo creo que siempre se pueden realizar aprendizajes de todas las experiencias que vivimos y esta es una de ellas.
La literatura científica ha visto que ejercitarse al aire libre, lo ha demostrado, beneficia las emociones positivas, mitiga las negativas. Este último estudio que os hablaba en concreto de ejercitarse al aire libre en pacientes oncológicos resultaba en quienes lo hacían al aire libre, tenían niveles de disfrute mayor, mejor autoestima, mejores niveles de felicidad subjetiva, que eso es el cómo experimentamos nosotros nuestra felicidad, eso es muy importante. Y bueno, la calidad de vida en general. Se trata de intentar, bueno, pues llevarnos un aprendizaje de todo esto. Por un lado, saber que los estilos de vida activos van a redundar en una mejor forma física, sistema inmunitario, y que eso también va, como no es un compartimento estanco, va a redundar en nuestro estado psicosocial, que el ejercitarse al aire libre es más beneficioso que hacerlo indoors, en sitios cerrados, y que si encima es un espacio natural, zonas verdes, zonas azules, pues vamos a tener muchos más beneficios. Entonces, bueno, la marcha nórdica, como veis, aquí encaja a la perfección, porque además hemos hablado también de la facilidad de aprendizaje y de la baja sensación de esfuerzo percibido, de la baja sensación de cansancio, con lo cual yo creo que, bueno, he sentado un poquito las bases para poder fundamentar que la marcha nórdica es un tipo de actividad física muy interesante para personas en un proceso oncológico y para cualquier persona, para todos nosotros, y más en esta época. Bueno, pues nada, lo voy a dejar aquí, no sé si me he explicado bien o no. Si tenéis alguna duda, yo os voy a dejar mis datos de contacto en la web, ahí tenéis datos de contacto y me comprometo a contestar cualquier pregunta que me hagáis y nada más. Lo voy a dejar porque además no quiero aburriros, no sé cuánto tiempo llevo y al ser una grabación yo tampoco os puedo ver, no tengo feedback, pues bueno, espero que os haya gustado y nada, muchas gracias por la atención y hasta otra.